Yo soy... Intuitivo. Praxis. Creador. Generosidad. Visionario. Sibarita. Irresistible. Maestro. Me han contado que nací el 24 de junio de 1948 en Valparaíso, Antioquia, y que antes de cumplir un año, mi familia, o sea, estaríamos hablando como del año 49, se traslada a vivir en el norte del Valle del Cauca. Fue una experiencia muy rica, mi vida a partir de la escuela, porque se tenía una característica muy especial, y es que había un énfasis muy grande en las distintas expresiones artísticas. Había talleres de poesía, había grupos de teatro, semanalmente los niños éramos llevados a ver cine. La familia, siendo ya un joven de 13 años, se traslada a vivir a Medellín y me contacté con la gente que hacía teatro. Eran muy pocas las expresiones de teatro que habían en Medellín y sobre todo a nivel independiente. Sin embargo, me vinculé ya con un primer grupo que lo dirigía una locutora de Caracol que llamaba, o se llama todavía, Marta Benítez. Con ella empecé, hice un primer acercamiento a la obra de Gonzalo Arango, de Fanny Buitrago. Tuve esa suerte de estar siempre vinculado como con lo más contemporáneo que en ese momento se estaba haciendo y, digamos, revolucionario en el teatro. Todos soñábamos con ser actores de cine, obviamente, porque lo que conocíamos era el cine, el teatro era algo muy desconocido para nosotros. Pero cuando surge la posibilidad de estudiar actuación en la escuela de teatro y que ya había yo tenido la experiencia de estar en un grupo independiente, a partir de ese momento ya no me pude desenganchar nunca más, porque ya a partir del momento en que uno, como se dice, prueba el escenario y se da cuenta que le gusta y que encuentra un placer y una satisfacción especial que es inexplicable, que no se puede sustentar ni explicar de ninguna manera. A partir de ese momento ya nunca me pude desenganchar y ya estamos hablando de 45 años atrás. La corona tiene peso. Puede cogerse con las manos. Puede arrancarse de la cabeza de un rey moribundo. ¡Entonces será rey! En la Escuela Municipal de Teatro, yo me acuerdo fundamentalmente, era uno de los alumnos más aventajados y en ese sentido, pues era escogido por los directores que en ese momento trabajábamos en la Escuela Municipal, como Edilberto Gómez. Una de las características que yo les mencionaba de Fernando cuando uno empezaba a trabajar con él era como la dificultad que aparentemente él tenía de manejar los textos literarios. El maestro Fernando era un visionario, viéndolo en la perspectiva de reflexión teórica actual, pues entiende uno que lo que él estaba buscando cuando empezaba a memorizar los textos era trabajar el texto dentro de la acción dramática concreta en la práctica, lo que hacía que el texto se engramara en su totalidad, es decir, no era el texto fonético, simplemente oral, sino que era el texto en relación con el espacio y el tiempo de la situación dramática en la cual se vive. Entonces, viene una etapa en donde yo propongo una obra que se llama Las Monjas, de un autor, Eduardo Manet, y escojo a Fernando, Luis Carlos Medina, y el papel de la señora, que era Eunice Correa. Esta obra fue considerada en 1975 una de las mejores obras que se presentaron en el Festival de Manizales por su actuación.
incluyendo la actuación de Fernando Velázquez en el papel de Sor Ángela. Fue una obra que fue censurada. El poeta Jorge Robledo Ortiz, el poeta de la raza, fue el encargado de ir a visitar la obra porque la escuela estaba montando una obra subversiva y atentatoria contra las costumbres de Medellín. El individuo se va y nosotros, ni cortos ni perezosos, poníamos los vestidos de las monjas en un lado y entrábamos con truzas de trabajo. Y delante de él nos vestíamos de monjas y empezaba la obra. Entonces él, que figura aquí en la biblioteca, tiene la obra Las monjas, dirigida por Gilberto Martínez, no atenta contra las costumbres de Medellín ni la fe cristiana, porque se ve que son 3 actores que se visten de monjas. He reflexionado mucho porque de qué manera he llegado a la propuesta que tengo hoy en el teatro, en lo que han sido mis últimos trabajos, sobre todo en mi experiencia en la formación de actores en la universidad. Y tiene mucho que ver con una prematura posibilidad que tuve por unas casualidades de la vida de tener un contacto con el mundo de una manera muy rápida cuando apenas yo era un estudiante que iniciaba los estudios básicos de teatro en la Escuela Municipal de Teatro. En esos viajes, como ya estaba inquieto con lo del arte, pues yo me dediqué a conocer museos, a conocer los grandes museos del mundo, a asistir a los grandes espectáculos y también tuve la oportunidad de ver también lo más contemporáneo y lo más nuevo que se estaba produciendo en el mundo. Que para mí, que venía de un pueblo, que en ese momento estamos hablando de 40 años, más de 40 años atrás, Medellín era un pueblo realmente. En cambio yo podía ir a España o a otros países y traer documentos y revistas y cosas que de alguna manera en ese momento me abrieron una perspectiva distinta. En un medio en el que la única opción que teníamos era un teatro netamente político, yo pienso que he podido rescatar mucho de eso y darme, digamos, la fortaleza suficiente para emprender un camino de mucho riesgo, que es el que se emprende hace aproximadamente 25 años en el Departamento de Teatro, que es la propuesta de modificar la formación del actor, principalmente eso, la formación del actor, modificar muchos de los modelos que se nos habían impuesto, porque de alguna manera nosotros veníamos trabajando tradicionalmente con los modelos de la escuela europea o norteamericana, el teatro de repertorio, y proponer un teatro con una visión local para personas de una ciudad apartada del mundo como Medellín, en un país como Colombia, pues de todas maneras generó muchas dificultades. Eso hizo posible que aparecieran en estas últimas propuestas cosas tan arriesgadas, por ejemplo, como esta, ¿no? Esta es una experiencia muy linda porque siendo que yo he trabajado propiciando la expresión del cuerpo del actor, aquí propuse con el actor, con John Edward, hacer un ejercicio distinto de mutilación. Era mutilarle el cuerpo, dejarle únicamente la cabeza como posibilidad de expresión y de comunicación con el espectador. Pero eso, de alguna manera, reflexionando, puedo dar explicación un poco a lo que me sucede y me ha venido sucediendo últimamente en el teatro. Buenos días. Próximo tren con destino a Cisneros, situado en vía 6, próximo a salir. La experiencia de actuar con Fernando Velázquez fue una experiencia compleja.
Yo estaba muy joven y de pronto me encontré con que iba a ser compañera de Fernando Velázquez, mi profesor, un gran actor de Medellín. Además, digamos que por ser mi profesor yo lo idolatraba, lo amaba, estaba enamorada, todas esas cosas juntas hacía que la idea fuera muy difícil, que fuera muy pensada, pero era un reto gigante, un reto gigantesco. Entonces, bueno, se decide y se empieza a trabajar con Fernando, a ensayar. La parte más difícil era la escena del desnudo, por supuesto, por todas esas razones, por ser una escena, digamos, de desnudo con Fernando, por ser una escena de una acción erótica, los dos personajes hacían el amor en escena. Entonces, digamos que eso traía más miedo, era la primera vez que se hacía un desnudo, creo que en el Pablo Tobón Uribe, creo que para Medellín como espectadores de la ciudad también se iban a enfrentar a un desnudo. Yo también me iba a enfrentar a un desnudo frente a mis padres, o sea, es una cantidad, digamos, de carga moral para una ciudad, también para mí, y asustada también por lo que pasaba con la escena en el entorno de Medellín, porque el entorno fue también bastante complejo, pasaron muchísimas cosas, o sea, prensa, curas de Bolivariana, resistencias, atentados contra la moral, pero finalmente salió bien y fue una experiencia bastante rica de haberla vivido. Me alegro de haberla aceptado, porque también tuve mucho miedo de hacerlo, de aceptarlo. Próximo tren con destino a Puerto Berrío, listo a salir en vía 8. Escupo mi boca, la aplasto, la pisoteo. Escupo sin boca sobre la boca que pisoteo. Me pongo de pie, abandono mi silla de ruedas, me arrojo contra la puerta y yo nos rompemos. Cuando conocí a Fernando, su obra ya estaba consolidada, tanto a nivel como director como también como actor. Prueba de esto es, por ejemplo, La sangre más transparente, que era una obra que en ese momento se estaba presentando ya aquí. Fue lo primero que yo vi de Fernando. Después El Fausto, que fue como la primera obra que me fascinó de Fernando y la que empecé a hacerle todo el seguimiento porque me pareció una obra muy interesante a nivel del manejo del espacio y del tiempo, a nivel del espacio, la manera como los cuerpos atravesaban diferentes dimensiones del espacio, arriba, abajo, lograban atravesar todo el espacio a nivel del tiempo porque trabajaba mucho una mezcla, podríamos decir, entre lo más primitivo y lo más contemporáneo, y eso me parecía muy interesante. Creo que lo que en realidad Fernando recibió de pronto del contacto conmigo fue una clarificación a nivel conceptual en varios aspectos que creo que le sirvieron. Nosotros trabajamos el problema de la tragedia en Grecia, Nietzsche, trabajamos también Antonin Artaud, el teatro de la crueldad, y por otro lado trabajamos mucho a Deleuze, el problema de un teatro de menos que plantea en un texto que escribió con Carmelo Bene que se llama Superposiciones. Entonces, cuando yo ya entro en escena un poco a hacer la asesoría de Martillo, en realidad lo que yo también le ayudo es a no solo a clarificar conceptos, sino también de alguna manera a atreverse, porque cuando uno ya tiene más claro los conceptos tal vez se atreve más con la imagen.
con la experimentación misma. Entonces creo que por eso Martillo fue una obra en ese sentido muy experimental, que golpeaba los sentidos y que realmente creo que a todos nos transformó. Del poder adquisitivo. Dejemos que los pobres se retuerzan. Los pobres no son hombres. Por tierra, los objetos, testigos de la derrota de cada ciudadano. Compra, quita, tira y patea. Yo me encuentro con las cosas cuando las cosas están hartas. El reto que asume un actor en las puestas de Fernando Velázquez. Todo lo que uno hace cuando entra a este teatro es puro riesgo. Riesgo corporal, riesgo emocional, riesgo espiritual. Fernando te quita el piso, te quita las seguridades. Y sobre ese no tener dónde asirse, tienes que empezar a construir tu personaje. Es puro trabajo perceptual, es puro trabajo con uno mismo. Se enfrenta uno a sus miedos, a sus angustias, a su falsa moral. Todos los riesgos los asume el actor con Fernando Velázquez. Y después le queda a uno esa satisfacción grande de haberse conocido y de haber conocido el teatro. Uy, tus cosas. Leer esas revistas en vez de ir al colegio me ponen a hablar cosas y a pensar cosas. Ya no tengo cosas en qué pensar. Mi pequeño mundo se acabó. Pequeño se te abre el mundo. Ya me voy. Como siempre. No acabas de llegar de la calle, entrar en la casa cuando ya te está yendo. Siempre te está yendo. Cada obra de Fernando Velázquez lleva intrínsecas las preguntas de ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? Jamás un texto llega por casualidad. Cuando Fernando propone una obra teatral a un colectivo de actores, es claro que siempre tiene una pregunta, algo por responder, algo por cuestionar. Y es ahí exactamente donde parte todo esta maraña, este tejido para el acto creativo y su propuesta. El teatro para Fernando parte de la realidad, usando el teatro como medio, el actor como finalidad y la realidad como principio. Dentro de este círculo está el nombre de Jehová anagramatizado en todos los sentidos. Los nombres abreviados de los santos, símbolo de todos los componentes de los cielos y caracteres de No temas, Fausto. Empezar a trabajar profesionalmente con Fernando Velázquez tuvo para mí un gran significado. Fue empezar, yo diría que con pie derecho y por la puerta grande en mi vida profesional, al lado de un gran maestro, al lado de una persona con mucha experiencia, al lado de un gran director. Bueno, pues como actor, pues aprendí de él, toda la experiencia, el estar bajo la dirección de él me ha dado también como la posibilidad de crear mucho, de seguir más o menos como la misma línea, la misma ruta, la misma leitmotiv en el campo de la actuación. Y creo que soy uno de los pocos profesores y actores que siguen en Caja Negra. El proceso de creación con Fernando es básicamente experimental.
los actores asumimos el reto de volver los actos cotidianos actos poéticos, importante siempre pensando en la multiplicidad, pensando que esos actos pueden ser una imagen, puede ser una música, puede ser un lenguaje cinematográfico, puede ser literatura, y eso siempre dinamiza el sentido mismo de esos actos poéticos, de esas puestas en escena, en donde si la puesta en escena es con lenguajes mezclados, es porque efectivamente tenemos la posibilidad de mezclar nuestra prosaica a una poética. Dentro de este proceso, básicamente el reto es vivir el trayecto y luego el proyecto, es decir, asumir un proceso de creación con disciplina, con ética, con deseo, con rigor, porque sencillamente el resultado es consecuencia del proceso. Tratar de explicar cuál es la idea que yo tengo del actor en el teatro. He querido, a través de mi proceso como formador de actores, plantear una hipótesis según la cual el actor recupere como su protagonismo en el teatro y que el escenario realmente se vuelva un espacio de creación colectiva en el cual el actor tenga una participación viva, real, en el proceso creativo. Es necesario cambiar algunos elementos que hasta el momento en la costumbre de la producción en el teatro se han mantenido como imposiciones, y muchas de esas imposiciones tienen que ver en la imposición del texto, la imposición del director, la imposición del equipo de producción. Yo creo que antes de elaborar un producto teatral, los integrantes del equipo se plantean como ante una hoja en blanco, ante un interrogante que hay que resolver colectivamente. Sea cual sea la provocación que se vaya a admitir para producir el espectáculo, puede ser un texto teatral, puede ser un texto no teatral, puede ser una pieza musical, una obra pictórica, puede ser cualquier tema que en un momento dado un equipo decida escoger como elemento provocador para producir el espectáculo. Es conveniente desde el principio hacer una división. El actor dedicado exclusivamente o principalmente a elaborar imágenes, a proponer, o sea, es de alguna manera lo que se ha entendido como la dramaturgia del actor, pero ya realizada materialmente en el escenario. Y el director desde afuera, colaborando en ese proceso creativo, haciendo la recopilación de materiales, estimulando el trabajo, orientándolo, evitando que el equipo se desvíe de los objetivos iniciales que se ha planteado. ¿Qué fue lo que aprendí con Fernando? Para mí el aprendizaje con Fernando fue el aprendizaje con el teatro ya a nivel de la práctica teatral. Antes yo había estudiado filosóficamente posibilidades de teatro no representativo, pero en la práctica teatral lo que aprendimos, yo creo, con Fernando, sobre todo en la puesta en escena de Martillo, fue cómo construir un teatro no representativo. Entonces, en ese sentido, para mí es supremamente importante. Martillo es como la obra de mi vida, porque logré realmente entender cómo a través de las improvisaciones, cómo a partir de poner a los estudiantes en una experiencia límite con el cuerpo, se podía llegar a lograr ese tipo de experimentación corpórea, sonora, visual que se logró con Martillo. Entonces creo que fue como un poner en práctica el teatro artodiano, un poner en práctica el teatro de la crueldad y comprender cómo se podía hacer teatro no representativo. Eso es creo que lo que los dos aprendimos también un poco sobre la marcha.
De las obras que has montado, ¿cuál es la que más querés? ¿Cuál fue la más dura y difícil de montar y cuál no te gustó? No, eso es muy difícil. Le tengo que contestar con una respuesta de cajón. Es que no, uno sí se equivocaba en algunas, ¿no? Pero es que no, así de momento no sé. ¿Pero cuál fue la más difícil? O sea, así que, uy, no va a salir. De sufrir. No, de los partos más duros fue el de Martillo, indudablemente. Porque estábamos arriesgando demasiado en ese momento. Era una posición que nos estábamos jugando, una visión estética a la cual ni la institución ni el público estaba acostumbrado. Y sí sabía las consecuencias que eso podía traer, ¿no? Entonces, esa sí fue indudablemente una de las más difíciles. Y sobre todo que me creó a mí, digamos, más dudas, más conflictos. Pero de quererlas a todas, sí, eso es de cajón, pero es la verdad. Nunca he hecho ningún proyecto que no me hubiera nacido del alma, pues, no, nunca. Fernando, ¿cuál es la palabra que más odias y por qué? No, indudable que la que más he odiado es no se puede. Para mí eso ha sido siempre un reto, ¿no? Nunca he aceptado la posibilidad de que una cosa no se pueda hacer. Y pues yo creo que eso ha sido como una línea de comportamiento siempre en la vida. Y así me ha obligado a enfrentar cosas muy difíciles en los procesos, con las obras y con todo, cuando uno siente que ya todo está como perdido y no, uno dice, no, sí es posible, hay que sacarlo como sea. Fer, ¿cómo conociste a la persona que más has amado en el mundo? Yo amaba a mucha gente, amo a toda la gente. Pero contanos de un hombre bien lindo. Da la casualidad de que no es lindo. Y fue de una manera completamente accidental, ¿no? Es la relación que más tiempo me ha durado, 23 años, ¿no? Que son toda una vida prácticamente. Y se fue dando de una manera muy espontánea. No, nunca se pensó que pudiera llegar a eso. Esas son las relaciones que duran, ¿no? Sí. A ver, Fernando, la relación tuya del teatro con el cuerpo, ¿cuándo te definiste así a trabajar el cuerpo de esa manera que yo conocí? ¿Desde siempre o eso ha sido No, indudablemente que no. Es un proceso de desprendimiento duro, difícil. Sí, claro, abandonar todos esos modelos del teatro representativo que nos habían impuesto durante tantos años y la imposición del teatro político y el teatro, pues, con concepciones muy radicales fue muy desgarrador de todas maneras y fue un proceso muy doloroso que vivimos, ¿no? Y el cual tenía muchos enemigos también, muchos detractores alrededor. Es mejor no mencionar nombres. Pero sí fue un proceso largo, no fue fácil. Empieza desde el gran mercado del mundo, La sangre más transparente, Fausto, y se va produciendo como ese desprendimiento de lo representativo. Y indudablemente que la intervención de la profesora Consuelo Pavón fue definitiva para dar fuerza y conceptos realmente teóricos importantes para poder soportar esa definición, ¿no? Bueno, conocemos mucho de vos, muchas experiencias, has tenido mucha experiencia. ¿Te sientes viejo? No, ha sido un proceso inverso, ¿sabes? Me siento cada vez, eso me sorprende mucho. Me siento con energía y más joven, eso es muy extraño, ¿no? Y he tenido una suerte enorme porque, bueno, he tenido un cuerpo y una salud que me han respondido, que no debería ser porque el desgaste ha sido demasiado también, ¿no? Pero no, yo me sorprendo cada vez de los años que tengo
Fer, ¿cuál es tu mayor miedo? A ver, no lo había pensado, pero algún miedo, ay, como no terminar lo que está como empezado, eso me preocupa mucho. Sí, eso es como un complejo, pues, pero sí me gustaría tener el tiempo para terminar una serie de cosas que están todavía como en el aire, que hay que todavía aterrizar. ¿Cómo preferirías morir? No, yo no quiero morir. Le tengo un pánico espantoso a la muerte. Pero ojalá me muriera sin darme cuenta. Haber trabajado con Fernando Velázquez, aparte de un gran enriquecimiento artístico que me dio por sus conocimientos teatrales, por su gran experiencia y trayectoria dentro de la ciudad, dentro de la academia pues, de la Universidad de Antioquia, aparte de todo esto, me siento como muy orgulloso de haberlo tenido de profesor porque me aportó mucho como ser humano. Él me permitió mirar el teatro y la escena y a los compañeros como seres humanos, sino como objetos. Entonces nos enseñó también, me enseñó a mí ese respeto también por el otro, esa honestidad con el trabajo que uno debe hacer, independientemente de cuál sea tu gusto estético. En cuanto a la obra de Fausto, creo que fue una cachetada como a esa moral, a veces antioqueña, medellinense, que manejan algunos grupos de teatro o algunos espectadores, y permitió como la búsqueda de esos lados oscuros del ser humano. Es un pesar que la controversia se haya planteado alrededor de la posibilidad de un actor desnudo en el escenario, en el sentido de que sigue funcionando todavía más el prejuicio moral, el miedo. Desde mi perspectiva, yo he tratado de establecer una diferencia rotunda entre un actor sin ropa y un actor desnudo. Ha ganado mucho el escándalo y se ha perdido ese trasfondo que yo he querido comunicar, porque la idea es la de el cuerpo del actor que fluye libremente, que es capaz de transformarse, de provocar, de crear, de incitar, sin ningún tipo de prejuicio ideológico. ¿Qué es lo polémico en las obras de Fernando Velázquez? Bueno, pienso que lo polémico es una consecuencia de la incertidumbre. Generalmente las obras de Fernando lo que precipitan son múltiples voces, interpretaciones completamente distintas, pero no tanto como para estar polarizadas. El arte de hoy no, y sobre todo Fernando lo entiende muy bien, no merece quedarse, digamos, en esos límites extremos, sino que más bien las obras de Fernando lo que hacen es una invitación a escucharse mutuamente, digamos, las diferentes posturas. Cuando hablamos de polémica, hablamos de gritos, de conflictos, de conspiración, de eludir lo reglamentario y pasar un poco la barrera de lo prohibido. Cuando yo hablo de polémica, hablo necesariamente del trabajo y la teatralidad de sus puestas en escena.
Es imposible definir a Fernando sin definir la polémica. Es imposible llegar a un tipo de estética y a un tipo de puesta en escena como las que él propone sin pensar exactamente en todo aquello que nos convulsiona como seres. Fernando Velázquez, claro que genera discusión, todo el tiempo la ha generado. Fernando ataca todo, ataca la moral, ataca las leyes del teatro clásico, ataca la representación y pues con esto se generan problemas que hacen que uno cree y que pase rico en el escenario. Lo que yo tengo como experiencia al lado del trabajo de Fernando como espectador, como escenógrafo, no es justamente una discusión polémica, sino al contrario, es una retroalimentación de diferentes voces, de diferentes posiciones, y pienso que el director es consciente de esa coexistencia que hay con las diferentes derivas, con las diferentes poéticas que rodean el teatro a nivel local y nacional, incluso internacional. Los espectadores se dividen, los que definitivamente se dejan seducir por la propuesta y los que por miedo lo rechazan. Pero yo digo de todas maneras que el desnudo seguirá siendo válido mientras siga causando impacto. Pero siempre cuidando de que no hay ningún interés en producir escándalo, porque esa no es la idea. Yo pienso de la obra de José Fernando Velázquez que más que generar polémica, lo que busca es romper con la concepción que existe en nuestro medio de la cotidianidad, provocar, impactar y estimular en el espectador el descubrimiento de lo que significa la expresividad del comportamiento del cuerpo humano. Muchos nos estremecemos con la propuesta porque de un modo muy vigoroso y muy directo nos va rompiendo esquemas mentales que tenemos sobre nuestra corporeidad. Lo que busca el teatro, por lo menos el que yo entiendo, es propiciar un espacio de comunión, un espacio de comunicación vivo y directo, que en todo caso privilegie los sentidos. ¿Por qué esa insistencia? Porque estamos en un mundo totalmente mediatizado, en el cual los sistemas y la tecnología ha llevado a que el hombre se deshumanice casi en su totalidad, donde todo se maneja ya a distancia, donde contrario a lo que se preconizaba anteriormente, hoy existe más soledad y más aislamiento entre los seres humanos. Es importante pensar el teatro desde esa perspectiva porque es estar acorde al espacio que ocupamos y esa es una de las características de Fernando, estar acorde al contexto en el cual crea sus obras, desde lineamientos estéticos y escénicos, en este caso de lo contemporáneo, para realmente no solo afectar en el buen sentido al actor dentro de su proceso, sino también que el espectador cuando entre a la escena tenga la sensación y actualice todo un proceso que se hizo desde la vida al arte y que ellos igualmente van a actualizar en el arte a la vida. ¿Cómo lograr esa integración del espectador con la puesta en escena, en donde se logre una especie de uno primordial, en donde actores y espectadores entren en esa misma continuidad, en esa especie de cuerpo continuo, ¿no? Intensivo, que no establezca como una distancia, sino una vibración común? Era lo que Nietzsche buscaba con lo que llamaba el uno primordial, era lo que Artaud buscaba cuando hablaba del trance y del concepto del éxtasis en el teatro, ¿no? Se trata de sacar al espectador de lo cotidiano para hacerlo entrar en otras realidades y hacerlo vibrar en esas otras realidades. Al romper los lenguajes convencionales y buscar lenguajes menos conocidos, vías más desconocidas,
Yo he visto que el espectador sufre un choque, lo cual le genera una reacción que lo obliga a reflexionar sobre su propia existencia, sobre su propia vida, sobre sus propias dificultades como ser humano. El soñador de espectáculos traza una cicatriz sobre el amor, sobre la muerte, la vida bajo una pluma con mango de cuchillo de cocina, y no sabe, no hay actor que pueda con los gestos de la muerte. Yo no llevo máscara, mi nombre aplastado entre tus manos en un programa de mano. En esta función, nuestro dolor será no poder representarles el dolor. ¿Qué lectura hace Fernando de la sociedad en sus puestas en escena y cómo lo articula con el ser contemporáneo? Bueno, hay ahí un tema bastante profundo, y es que la percepción del director, esa capacidad de detectar todos los movimientos débiles de la sociedad, lo más escondido, lo más ínfimo, lo que todos queremos esconder, él lo tiene develado en sus obras. ¿Cómo se articula con ese ser contemporáneo? Justamente estamos en un momento de disolución del ser, donde continuamente estamos configurándonos, continuamente estamos en un constante devenir, y no hay una posible identidad, no hay una posible, digamos, un marco que lo atrape y que mantenga al sujeto en determinado confort. El teatro de Fernando está directamente conectado con el ser contemporáneo, pero precisamente porque creo que explora un concepto que trabajaba Nietzsche, que era el de lo inactual. Precisamente se pone frente a lo contemporáneo desde una posición inactual. ¿Qué quiere decir eso? Que no está fundamentado simplemente en la cotidianidad y en lo actual, sino que está más bien estableciendo una crítica con lo actual. ¿Y cómo lo hace? Me parece que está mirando hacia dos tiempos diferentes para poder cuestionar la actualidad. ¿Sí? Ser contemporáneo no es dejarse llevar por la contemporaneidad, sino ser crítico con ella, y en ese sentido me parece que el teatro de Fernando plantea esa posición todo el tiempo. Quiero que de alguna manera el teatro, en un momento dado, los espectadores lo busquen como ese espacio en el cual se van a sentir tocados, conmocionados, a veces también agredidos, pero yo creo que esa discusión, esa reacción es importante para que rompamos como esa pasividad y esa costumbre a la que se llegó, que asistir al teatro es ir realmente a ver un teatro digestivo, un teatro que sirve para descansar y relajarse. El teatro que propongo no pretende complacer al público, quiere interrogar, provocar, denunciar, y a través de un lenguaje de las sensaciones, buscar reflexiones sobre la vida, sobre el mundo, sobre la existencia. Es esto sobre todo lo que llama la atención. Su retrato es tan fácil y su alma tan instructiva que realmente hablar de sí cuando existe X, paradigma del género humano, moviéndose a voluntad, con penas y alegrías. Quizá mujer e hijos, ascendientes ciertamente, un caparazón a imagen y semejanza de Dios y una cabeza contemporánea, pero sobre todo dotado de movimiento. Es esto sobre todo lo que llama la atención. Su retrato es tan fácil y su alma tan instructiva que realmente hablar de sí cuando existe. ¡Basta lo asqueroso! ¡Te mataré!